Nosotros somos seres sociables. Estamos diseñados para relacionarnos con otros. Nadie, absolutamente nadie, puede vivir totalmente solo sin necesitar a otros. Usted no puede desarrollar todo su potencial, alcanzar sus sueños si está totalmente solo. El relacionarme con otros es inevitable, es indispensable. Dios mismo dice en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. En Mateo 18, del 19 al 20 dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿sí? Se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces habla necesariamente de dos y esos dos totalmente de acuerdo para tener una respuesta. Dios es el dueño de la historia. Dios nos ha puesto aquí en el planeta Tierra y a ti te puso con un propósito, con una asignación, con un plan para desarrollarlo. Y ese plan es bueno y es perfecto. Ahora, para cumplir sus propósitos en ti, para desarrollar su plan, Dios mismo te conecta con personas, con otras personas que son claves en tu vida, para hacer los cambios que necesitas en tu vida, para desarrollarte, para cuidarte, para direccionarte, para promoverte. La Biblia es un rosario de historias y de historias de personajes, pero es importante detectar allí la mano de Dios, la benéfica mano de Dios, haciendo conexiones, conectando a uno con otro según los propósitos de Él y según la conveniencia y lo mejor para cada persona. Siempre los propósitos de Dios son perfectos. No hay nada que Él programe mal. Todos sus diseños son muy buenos y el diseño para tu vida de parte de Dios es muy bueno. Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, tendrán mejor paga en su trabajo. Si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, dice, ay del solo. Dice que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También habla que si dos duermen juntos, pues se calentará, pero uno solo no podrá darse calor. En el versículo 12 dice, y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Interesante esto. Siempre vas a tener contratiempos, siempre vas a tener enemigos, siempre vas a tener gente que tratará de hacerte mal. Si estás solo, es difícil o va a ser imposible enfrentarlos. Pero si tienes a alguien quien te ayude y quien te apoye, entonces dice claramente, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué bueno tener el favor de Dios, pero qué bueno tener a alguien aquí en la tierra que esté a tu lado apoyándote en tus luchas y en tus dificultades. Qué bueno. Ahora, nosotros somos seres espirituales. ¿Ya? Hay un mundo espiritual, tenemos enemigos espirituales, tenemos situaciones espirituales que tenemos que entender. Y en el mundo espiritual y a nivel general, digamos, es importante tener un mentor.
¿Con quiénes te vas a relacionar? Primeramente, es bueno que tengas un mentor, una persona que te ayude, que te proteja, con quien puedas contar, en quien puedas confiar, a quien puedas acudir en un momento de angustia. Obviamente tenemos a nuestro Dios en el cielo, pero qué bueno que tengamos aquí a alguien donde yo marco un número y puedo escuchar una voz de aliento y a alguien que te diga, no te preocupes, aquí estoy yo. Entonces, es importante que tengas un mentor y generalmente Dios coloca mentores, a veces no los detectamos, a veces los menospreciamos, a veces nos los manda Dios y les damos una patadita y los sacamos, porque no entendemos los propósitos de Dios. También es necesario tener un protegido o tener protegidos. Tú, como ser espiritual, necesitas ser luz para otros, ser direccionador, digamos, tú necesitas tener a alguien a quien ayudarle. Eso es un protegido, ¿sí? Alguien que necesite de ti. Entonces, de esa manera también funcionan las cosas. Ahora, en la vida tenemos amigos. El término amigos se ha totalmente tergiversado y a un simple conocido se le dice amigo, a un compañero de trabajo se le dice amigo, pero la Biblia habla de manera diferente. Y dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué bueno tener un amigo, alguien con quien contar. Es muy triste realmente no tener amigos. Son muy escasos. Los verdaderos amigos son muy escasos. No se encuentran porque hay muchos que se dicen ser amigos mientras les convenga. Mientras tú tengas algo para ofrecer, entonces serán tus amigos. Pierdes todo y se esfumaron los amigos. Muy bien. Obviamente en el caminar de la vida también tendrás enemigos. ¿Qué son los enemigos? Los enemigos podríamos mirarlos mal. No quiero enemigos. Yo no quiero enemigos. No quiero gente que me rechace, que me deteste. Pero en el ámbito espiritual, los enemigos son necesarios prácticamente. Porque Dios los puede usar para promoverte. Dios los puede usar para enseñarte verdades y principios fundamentales. Por ejemplo, aprender a perdonar. Si nadie te ofende, pues no vas a tener la oportunidad de aprender a perdonar. La Biblia te manda a pasar a otro nivel cuando te ordena y te dice: ora por aquellos que te hacen mal, bendice a los que te persiguen, no pagues mal con mal, haz el bien a aquellos que te hacen mal. Entonces, cuando una persona logra llegar a estos niveles, pues está siendo promovido. Entonces, tus enemigos muchas veces son usados por Dios para promoverte si entiendes bien las motivaciones de Dios y el plan que Dios tiene para tu vida. Muy bien. Ahora, importantísimo y fundamental, y es la esencia de este video, las conexiones que Dios hace. Esto es grandioso. Tener en tu vida personas que Dios ha puesto, que Dios mismo se ha tomado el trabajo de ubicarlas en el camino de tu vida. Esto es fundamental y es clave detectarlas. Decir, esta persona me la envía Dios, me la pone Dios para un determinado, para afectar mi vida de alguna manera, positivamente generalmente. Entonces, son oportunidades que no puedes descuidar ni menospreciar. Muy bien. Quiero comentarte conexiones que Dios ha hecho en la Biblia
porque seguramente Dios está haciendo conexiones sobre tu vida y tú no las detectas o no las aprecias o no las valoras como deberías. Entonces, Dios conectó, por ejemplo, a Ruth con Booz. Ruth había quedado viuda de uno de los hijos de Noemí. Noemí vuelve a su tierra y Ruth decide seguirla. Noemí le dice, no, hágame el favor, váyase usted para Moab, porque era moabita, váyase para su tierra y no me siga, yo no tengo nada que ofrecerle. Y en Ruth 1:16 hay unas palabras espectaculares y dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese era el corazón de Ruth, una mujer fiel que no quiso dejar a su suegra desamparada porque ya era anciana. Y esta situación fue lo que Dios permitió para conectar a Ruth con Booz. Booz era un rico, un hombre poderoso, y Ruth terminó casándose con Booz. Esta historia es espectacular. Léase el libro de Ruth. Ahora, se estaba programando una descendencia, porque en la genealogía de Jesús aparece Ruth. Y Dios movió estas fichas en su tiempo para que en un momento determinado viniera Jesús por esa línea generacional. Entonces, es maravilloso detectar cómo Dios mueve sus fichas y te conecta con personas claves. Muy bien. Felipe fue conectado con un etíope, eunuco. Este hombre era un poderoso, digamos, administrador de un reino y estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía nada. Y estaba hablando sobre Jesús, el profeta Isaías. Digamos, estaba hablando del varón de dolores y este hombre no entendía nada. El Espíritu Santo conectó a Felipe con este etíope, le habló y le dijo, ve al camino, a tal camino, allí vas a encontrar a este hombre. Y efectivamente Felipe obedeció a esta conexión, se conectó con el etíope y se produjo el milagro de la salvación. Y fueron más allá, tanto que el etíope ese mismo día se bautizó. Entonces, estas son conexiones grandiosas, hechas por Dios mismo. Seguramente Dios está haciendo o planea hacer o ya hizo conexiones extraordinarias, conexiones grandiosas en tu vida. Y hay que estar apercibido para detectarlas. Muy bien. José fue conectado con el copero en la cárcel. José fue a parar a una cárcel y allá estaba el panadero y el copero. Tuvieron sueños. José le interpreta el sueño. El copero se va otra vez a la corte de Faraón. Pasan como que 3 años y el copero se olvida totalmente de José. El faraón tiene sueños y dice, ¿quién me los puede interpretar? El copero se acuerda y dice, en la cárcel hay un hombre. El faraón lo manda a sacar, lo trae y José interpreta el sueño. ¿Qué buscaba Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Promover a José, ponerlo como gobernador de Egipto. Y era necesaria la conexión de José y el faraón. Y para esto usó al copero. ¿No le parece grandioso esto? Entonces, José fue promovido, fue puesto gobernador y fue puesto salvador, digamos, de su pueblo, porque en Israel había hambre. Todo el pueblo de Israel vino a vivir a Egipto, donde había abundancia, gracias a José. Entonces, mira las conexiones. Quiero que no pierdas el hilo y entiendas todo lo que Dios ha hecho a través de la historia y la historia continúa contigo. Muy bien. Esther fue conectada con Asuero, rey.
En un momento determinado, su tío Mardoqueo le dice, tal vez para este tiempo has llegado al reino. Tal vez tú para este tiempo estás viviendo las conexiones que Dios está poniendo. ¿Por qué? El malvado Amán había programado la muerte, la aniquilación del pueblo judío, total. Pero era necesario salvarlo, y Esther y Mardoqueo juegan un papel importante en esta historia. El hecho es que Esther, aún exponiendo su vida, se presenta delante del rey y digamos, ella, guiada por el Espíritu y en ayuno y en oración, hace un plan para descubrir las artimañas de Amán. Amán terminó colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Entonces, esa conexión divina, una niña judía muy hermosa, terminó siendo reina por propósito de Dios y porque en algún momento el pueblo iba a estar en peligro de exterminio total y era necesaria la intervención de Esther y era necesaria esta conexión para salvar al pueblo. Grandioso todo esto. Muy bien, David fue conectado con Jonathan. David fue llamado al palacio del rey y habló con Saúl y dice la palabra en 1 Samuel 18:1, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Esto es una conexión que Dios hace, esto es un plan perfecto de Dios. Dios había escogido desde antes, nadie lo sabía, pero Dios sí sabía que David iba a ser el rey y que este hombre, Saúl, iba a tratar de matarlo. Por eso era necesario un protector allí, alguien aliado de David. Y para eso Dios puso una ligadura de alma muy buena entre Jonathan y David. Dice que lo amó como a sí mismo, o sea, vino un afecto especial y un deseo de protegerlo. Y vemos historias donde interviene Jonathan defendiendo de la muerte y salvando de la muerte a David. Entonces, estas son conexiones que Dios hace. El mismo Goliat fue puesto en un momento determinado como una conexión, o sea, un enemigo poderoso y un insignificante muchacho, y con el poder de Dios lo vence y obviamente David se vuelve famoso. El pueblo canta y dice, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Entonces, Dios hace cosas, hace conexiones, te pone en situaciones que a lo mejor en el momento no las entiendes, pero se está desarrollando un plan grandioso de Dios. Ahora, Dios conectó a Juan Marcos con el apóstol Pablo. Juan Marcos era un joven que amaba a Dios y que en ese momento estaba desarrollándose todo el evangelismo en Asia Menor. Pablo tuvo un altercado con Juan Marcos, porque Juan Marcos toma una decisión y lo deja y se va para otro lado, y Pablo dice, no, este muchacho no me sirve, tal cosa. Pero pasa el tiempo, al parecer Juan Marcos madura y en un momento determinado Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toma a Juan Marcos y tráelo contigo, tráemelo aquí donde estoy porque me es muy necesario para el ministerio. Escúchame bien, estas palabras son para ti. Tú eres muy necesario a alguien, a algún Pablo que esté por allí para el ministerio. De hecho, hay planes que se están desarrollando para tu vida. Para Juan Marcos había un plan de desarrollo ministerial, pero era necesario que él estuviera
bajo el mentoreo de Pablo. Tuvieron diferencias, pero Dios los volvió a unir porque había un propósito que se tenía que cumplir. Fue Juan Marcos de gran ayuda en todo este trabajo de evangelismo de todas las ciudades de Asia Menor que Pablo realizó. Entonces, seguramente tú eres un Juan Marcos asignado a algún Pablo que te está necesitando para el ministerio. Son las conexiones divinas que Dios hace. ¡Qué bueno! Naamán era un general del ejército sirio y este hombre tenía lepra. Una enfermedad incurable, una enfermedad contagiosa. Imagínese usted un general de alto nivel del ejército y tenía lepra. Él, escuche, en la casa de Naamán había una sierva que era una israelita. El pueblo había sido tomado, llevado a Siria cautivo. Y allí en esta casa, una insignificante mujer le dicen, en Samaria hay un profeta que lo puede sanar, búsquenlo. Y fue así como Dios conecta a Naamán con Eliseo. Naamán va donde Eliseo, le pide una audiencia, se coloca frente a la casa y Eliseo ni siquiera se toma el trabajo de salir, sino que le manda una razón: ve al Jordán y te sumerges 7 veces. Este hombre, miren esto, es importante, este hombre no entendía y dijo, ¿cómo es posible? Yo pensé que iba a salir a saludarme, a tocarme, a orar por mí, a ministrarme y ni siquiera lo hizo. Me manda unos criados a decirme que me meta en esas aguas sucias y en Damasco, en Siria, hay ríos limpios y cristalinos. Pues para eso me voy a Damasco. Gente que no entiende los propósitos de Dios. Por poco se pierde su bendición, porque él pensaba retirarse, devolverse. Su orgullo, su altivez le impedían recibir una orden de un desconocido, que era un siervo de Dios. Los siervos, los criados le dicen, amo, ¿por qué no va? ¿Y qué le cuesta? Ya está aquí, vaya y se sumerge en el Jordán. Y así lo hizo y recibió su milagro. Fue salvo y sano totalmente de la lepra. Entonces, por poco se pierde su bendición, por no entender los propósitos de Dios. Que no te pase a ti nunca, jamás. Debes estar conectado con el Espíritu Santo y entender cuáles son las conexiones que Dios hace y a estar atento a a los mandatos que Dios te da para que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Dios conecta a Isaac con Rebeca. Abraham envía a un criado a buscarle esposa a Isaac. Sí, este siervo clama a Dios y dice, Señor, yo no me puedo equivocar. Señor, le voy a pedir a una doncella que me saque agua y si me ofrece agua para mis camellos, entenderé que tú haces esa conexión. Y efectivamente así pasó. Rebeca le ofreció agua a él y le dijo, sacaré agua para tus camellos. Lo hizo y así se formó el pueblo de Israel. Esto es grandioso, cómo Dios mueve las fichas y Dios continúa moviendo las fichas. Dios continúa haciendo conexiones. Tú no estás ajeno, tú eres parte de la historia que Dios sigue escribiendo. Dios te necesita, pero te necesita en conexión con alguien clave. Y debes entender el momento preciso en que Dios hace esas conexiones. Y si tienes esa conexión, darle gracias a Dios, abrazar esa conexión, tomarla, no menospreciarla, como casi le pasa a Naamán. Y entonces, Naamán es el nombre. Entonces, por poco pierde toda la bendición por no estar atento, que no te pase a ti, te repito. Debes estar conectado con el Espíritu Santo, con los propósitos de Dios y seguramente Dios estará listo para hacer una y otra conexión
grandiosa para que se cumpla el plan maravilloso que Él tiene para tu vida.